¿Sientes ese zumbido raro en el aire? No, no es tu celular vibrando por error. Es el sonido del dinero moviéndose. Y rápido. Está saliendo de las manos distraídas y entrando en los bolsillos de los que ya entendieron cómo funciona el juego. Y adivina qué, no tiene nada que ver con suerte, herencias, ni con conocer al primo del político de turno. Tiene que ver con despertar. Porque mientras tú sigues pensando que la riqueza es para otros, hay quienes ya se están comportando como si fuera inevitable. Y por eso lo es. Amado alumno, soy Saint Germain y te saludo desde la luz más alta con el corazón abierto. Porque sí, este momento es para ti, nadie más. Justo tú. Has sido guiado hasta aquí porque llegó el instante perfecto. No antes, no después. No estás frente a un mensaje más. Estás frente a una revelación que no busca convencerte, sino recordarte quién eres y hacia dónde estás a punto de moverte. Porque mientras muchos siguen preguntándose, ¿cuándo me va a tocar a mí? Tú estás recibiendo esto porque ya te está tocando. Estás a punto de cruzar un umbral y lo sabes. Tú no estás aquí por azar. Estás aquí porque algo dentro de ti ya se activó. Y si estás sintiendo ese impulso que vibra en el pecho, no lo ignores. Te estás reconociendo como uno de los elegidos. No por privilegio, sino por disposición. Porque estás listo. Y por eso, hoy te pido que declares lo que ya empieza a tomar forma en tu realidad. Escribe en los comentarios. Fui elegido para recibir riqueza verdadera. Escríbelo solo si lo crees, si lo deseas con cada parte de tu ser. No por rutina, sino con intención. Que esas palabras salgan desde tu certeza, no desde la esperanza. También dime desde qué ciudad estás recibiendo este mensaje. Me encantará saber desde dónde se expande esta frecuencia que estamos compartiendo. Escucha con atención todo lo que tengo para decirte, porque al final de este encuentro, entregaré la bendición más poderosa del día para ti, si estás dispuesto a recibirla. Este mensaje no es para entretenerte, es para despertarte. Así que quédate hasta el final. Te estoy hablando directamente a ti, porque tú estás a punto de ser rico. Y todo empieza aquí. ¿Escuchaste eso? No fue casualidad. Fue el eco de una fortuna que está cambiando de dueño. Y tú estás parado justo donde empieza esa transferencia. No exagero. Mientras muchos siguen atrapados en la rutina como si fuera una jaula de oro, tú estás sintiendo que algo se mueve. Y no, no es ansiedad, es señal. Porque el dinero, el real, el que construye imperios, cambia generaciones y abre puertas que antes ni sabías que existían, está dejando de ir hacia los de siempre. Y tú lo sabes, aunque todavía no lo hayas dicho en voz alta. Lo que no sabes es por qué está pasando, pero ya te lo voy a explicar y te aseguro que no lo vas a ver igual. Verás, durante décadas, incluso siglos, el dinero estuvo circulando en círculos cerrados. No por falta de recursos, sino porque el juego lo diseñaron para que solo unos pocos entendieran las reglas. Tú entraste a ese juego sin manual, con piezas que no encajaban y con la falsa idea de que tenías que trabajar más duro para ganar más. Mentira. El sistema premió a los que entendieron algo más simple. El dinero va hacia donde hay claridad, visión y decisión, no hacia donde hay sacrificio sin estrategia. Y aquí está el giro inesperado. El sistema, sí, ese que parecía invencible, está cambiando de fase. La redistribución ya no es un sueño de café por la tarde, ni una promesa de campaña electoral. Está ocurriendo. Y lo curioso es que muchos ni siquiera se están dando cuenta. Tú sí, por eso estás aquí. Mientras otros siguen jugando a ahorrar centavos con mentalidad de escasez, hay un grupo que está dando pasos grandes, certeros. No porque tengan ventaja, sino porque cambiaron de frecuencia, porque dejaron de obedecer las viejas reglas y empezaron a crear las suyas. Y aquí viene algo que no te han contado. El dinero no está allá afuera flotando, esperando a ver quién lo atrapa primero. Está conectado directamente con cómo piensas, cómo decides, cómo accionas. El dinero sigue a la certeza, a la convicción, a la energía enfocada. Si tú dudas, el dinero también lo hace. Si tú te limitas, él también se queda quieto. Pero si te mueves con dirección, si entiendes que mereces más que sobrevivir, entonces todo empieza a cambiar.
No se trata de repetir frases motivacionales frente al espejo, ni de seguir cuentas que te venden inspiración sin sustancia. Se trata de leer lo que está pasando con ojos nuevos. Mira los patrones. Cada vez que una crisis sacude al mundo, nacen nuevos ricos. No porque tengan la bola de cristal, sino porque leen el caos como oportunidad. Mientras el resto huye, ellos entran. Mientras el miedo paraliza, ellos crean. ¿Te diste cuenta cómo las industrias digitales explotaron mientras el mundo se detenía? ¿Viste cómo surgieron negocios desde una computadora, en una cocina, mientras las oficinas se vaciaban? Esa no fue suerte, fue visión en acción. Fue adaptarse cuando los demás querían que todo volviera a la normalidad. Pero la normalidad ya no es rentable, y tú estás en ese momento donde aún puedes decidir qué papel vas a jugar en esta nueva etapa. Porque esto apenas comienza. El viejo modelo de trabaja 40 años y tal vez te jubiles está haciendo agua por todos lados. Y en su lugar está emergiendo una nueva manera de entender el dinero, como consecuencia de quién eres, no solo de lo que haces. Aquí no hay títulos que te salven, ni contactos que te compren un asiento privilegiado. Hay visión, mentalidad despierta y decisión firme. Si no lo ves, alguien más lo va a ver por ti y va a tomar el lugar que pudo haber sido tuyo. Y claro, puede que estés tentado a pensar que esto es solo para unos cuantos elegidos, como si el universo los hubiera señalado con un dedo brillante. Pero ese dedo no apunta por capricho. Apunta a quienes están preparados, a quienes no se conforman con la versión reducida de sí mismos, a los que se hacen responsables de lo que desean y no esperan permisos para cambiar su realidad. Lo que pasa es que el mundo ya no premia al que espera, premia al que se anticipa. Y tú estás en esa línea del tiempo en la que puedes saltar de observador a protagonista, sin tener que vender tu alma ni esperar una señal mística. Solo necesitas entender que todo esto, sí, todo esto que parece tan inalcanzable, ya se está moviendo hacia ti. Alinéate con él. Deja de mirar al dinero como si fuera un juez lejano que decide si te lo mereces o no. Empieza a verlo como un socio que se activa con tu claridad, tu determinación y tu identidad. El dinero no se trata de suerte ni de magia. Se trata de enfoque, decisiones inteligentes y energía bien dirigida. Y tú tienes más control del que te hicieron creer. Mientras otros siguen discutiendo si esto es real, tú ya puedes estar construyendo algo grande. Pero no desde la desesperación, sino desde la conciencia. Porque no es cuestión de estar listo mañana, sino de actuar como si ya estuvieras dentro del juego. El flujo está ahí. El cambio ya empezó. La única pregunta es, ¿vas a quedarte mirando cómo otros se lo llevan? ¿O vas a caminar hacia lo que por derecho puede ser tuyo? Piensas que lo que te limita es tu cuenta bancaria, pero en realidad es tu forma de pensar. Esa idea vieja de que primero gano dinero y después cambio mi vida está tan caduca como los disquetes. El orden es el contrario. Primero cambias tu mente, luego cambia todo lo demás. Y no es una frase motivacional de taza de café, es un mecanismo real. Funciona todos los días para quienes lo entienden. La mentalidad no es un adorno, es una estructura. Es lo que decide si ves una oportunidad o un problema, si eliges crecer o repetir el mismo ciclo otra vez. Cada pensamiento que tienes es como un filtro invisible que organiza tu mundo. Lo que puedes tener, lo que crees merecer y lo que jamás te atreverías a imaginar para ti. Si ese filtro está lleno de miedo, excusas y límites, el resultado es predecible. Nada se mueve, nada cambia, nada crece. Mira a tu alrededor, observa con frialdad. Hay quienes con menos recursos que tú construyen negocios, invierten, viajan, aprenden, se multiplican. ¿Por qué? Porque su mente no está condicionada por el no se puede. Porque no se aferran al pasado como si fuera un trofeo. Porque entienden que para llegar a una nueva realidad, primero hay que pensar desde ella. La mayoría vive atrapada en un diálogo mental constante de pobreza. No me refiero solo a dinero. Hablo de una pobreza de visión, de pensar pequeño, de suponer que si no lo viste antes, entonces no existe. De vivir como si alguien más tuviera que autorizarte el crecimiento. Pero tú no estás aquí para seguir ese libreto, estás para reescribirlo. Cada creencia limitante que repites sin darte cuenta
es como una contraseña vieja que bloquea tu acceso al nivel siguiente. No nací en la familia correcta. No estudié lo suficiente. Eso no es para mí. Es muy tarde. Frases con el disfraz de la lógica, pero que solo sirven para mantenerte en pausa. Y la pausa prolongada es estancamiento disfrazado de prudencia. Cuando tu identidad está programada en modo supervivencia, no importa cuánto te esfuerces, todo lo que haces termina siendo una reacción, no una creación. La mentalidad pobre no significa ser flojo, significa creer que tu esfuerzo solo sirve para mantenerte a flote. Y eso te agota, porque siempre estás dando mucho para recibir poco, porque no has ajustado el origen del problema, tu percepción del valor. El dinero no es más listo que tú. Simplemente se siente atraído por quienes actúan desde expansión, no desde miedo. Y eso es mentalidad. No se trata de andar por la vida pretendiendo que todo está perfecto. Se trata de responder con visión cuando todo tiembla, de tomar decisiones como si ya fueras la persona que quieres ser, no la que todavía está dudando. Hay quienes creen que si les das una técnica, una fórmula exacta, van a cambiar su situación. Pero sin mentalidad ajustada, cualquier herramienta se convierte en carga. Porque lo que transforma no es la técnica, es la forma en que tú la ejecutas. Lo que tú piensas sobre ti y sobre el mundo, decide si esa técnica se convierte en riqueza o en frustración. Tú no puedes construir una torre con planos rotos. La mentalidad es el plano, es la base de todo lo que vas a crear. Y si ese plano está lleno de ideas heredadas que ya no aplican, vas a repetir patrones, aunque te cambien el escenario 1000 veces. Vas a ganar un poco y luego perderlo. Vas a avanzar y después retroceder, porque el verdadero cambio no ocurre afuera, ocurre primero dentro. Has escuchado que el dinero va hacia donde se le respeta, y eso es cierto, pero también va hacia donde se le entiende. Y para entenderlo, tienes que soltar la idea de que es un enemigo, un castigo o un premio inalcanzable. El dinero responde al orden interno, a la forma en que piensas sobre él, sobre ti, sobre lo que haces. ¿Quieres atraer abundancia? Entonces deja de repetirte historias de escasez. No hay espacio para dos energías opuestas al mismo tiempo. Si vives con mentalidad de carencia, cada oportunidad te parecerá riesgosa, cada inversión será una amenaza, cada paso será demasiado para tus propios límites internos. En cambio, cuando entrenas tu mente para ver posibilidades, el riesgo se convierte en elección y la inversión en expansión. Tu realidad financiera no es solo el resultado de tu trabajo, es la consecuencia directa de tus pensamientos repetidos. Y esos pensamientos crean emociones. Esas emociones te empujan a tomar decisiones. Y esas decisiones te llevan, como un GPS oculto, a destinos que ya estaban programados en tu mente antes de que dieras el primer paso. ¿Y cuál es el primer cambio real? Dejar de pensar como alguien que necesita permiso. Empezar a decidir como alguien que ya entendió que nadie más va a hacerlo por ti. La mentalidad no se compra, se entrena. No se hereda, se construye. No se improvisa, se elige todos los días. Porque en cada acción, en cada conversación, en cada duda, estás eligiendo seguir siendo quien has sido o comenzar a convertirte en quien puedes llegar a ser. El momento de romper ese patrón es este. No mañana, no después de terminar el curso, no cuando tengas más tiempo. Porque esa mentalidad de más adelante es exactamente lo que te mantiene girando en círculos. Lo que cambia tu economía no empieza en el banco, empieza en tu forma de pensar. Y ya estás dentro del proceso, aunque no lo sepas. Lo que estás empezando a ver no es una motivación pasajera. Es una señal de que tu mente está lista para operar desde otro nivel. Uno donde ya no necesitas validación, sino visión. Uno donde ya no te defines por lo que falta, sino por lo que estás creando. Uno donde tu realidad no está limitada por tu pasado, sino amplificada por lo que decides creer de aquí en adelante. Tú no necesitas más motivación, lo que necesitas es movimiento, porque ya te diste cuenta, pensar diferente es solo la primera parte. La transformación ocurre cuando accionas con precisión, no cuando coleccionas frases bonitas en tu cabeza. La riqueza no llega porque la deseas fuerte, llega porque tus decisiones la invitan. Y aquí es donde se marca la diferencia real. Mientras muchos siguen esperando el momento perfecto,
Tú entiendes que el momento se vuelve perfecto cuando tú decides actuar. La acción alineada es lo que demuestra si estás listo o si solo estás ensayando. No te confundas. Hacer por hacer tampoco sirve. La acción alineada es otra cosa. Es cuando cada paso que das tiene dirección, cuando lo que haces no responde al miedo ni a la presión externa, sino a una visión interna que ya está clara. Y eso, por si te lo estás preguntando, tiene un impacto brutal. La gente que está a punto de romperla, sí, esa que parece que tiene un radar para las oportunidades, no se lanza a lo loco. Actúa con una mezcla entre certeza y audacia. No preguntan si están listos, se vuelven listos mientras avanzan, porque entendieron algo que pocos aplican. El universo no responde a la pasividad, responde a la decisión. Cada vez que tú eliges no hacer algo por miedo a equivocarte, estás reforzando la idea de que no confías en ti. Y si tú no confías en ti, ¿quién lo hará? La acción alineada no es temeraria, es congruente. Es decir, piensas algo, lo sientes verdadero y actúas en esa dirección. Y cuando todo eso se sincroniza, no necesitas empujar la realidad. Ella se empieza a mover sola. Por eso quienes prosperan no están buscando que todo esté bajo control. Están dispuestos a caminar con incertidumbre. Están listos para equivocarse rápido y corregir sin drama, porque entienden que la velocidad con la que accionas es más importante que la perfección con la que lo intentas. Cada decisión que tomas es una declaración de quién crees que eres. Si decides desde la limitación, estás diciendo, todavía no soy capaz. Pero si decides desde la expansión, estás diciendo, ya estoy en camino, aunque no lo tenga todo resuelto. Y eso cambia el juego por completo. Nadie construye una vida diferente desde la comodidad de lo conocido. Necesitas incomodarte, elegir lo que exige más de ti, hacer eso que da vértigo, pero que sabes que te lleva directo a otro nivel. Porque si no hay fricción, tampoco hay crecimiento. ¿Quieres ejemplos? Bien, cuando decides invertir en ti, en lugar de seguir posponiéndolo hasta que se den las cosas, eso es acción alineada. Cuando te atreves a cerrar ciclos que ya no aportan nada, aunque incomode, eso es acción alineada. Cuando lanzas ese proyecto, aún sabiendo que no todo está garantizado, eso es moverte en sintonía con tu visión. Y sí, va a incomodarte, va a asustarte, va a romperte el patrón cómodo del todavía no es el momento. Pero ahí es donde se separan los que lo logran de los que solo lo imaginan. Porque en el fondo no necesitas garantías. Lo que necesitas es decidir que vas a actuar como si ya tuvieras lo que estás construyendo. Quien actúa desde el futuro que desea, acelera su llegada. Quien actúa desde la versión pequeña de sí mismo, prolonga su espera. Tú decides desde qué versión de ti vas a tomar las próximas decisiones. Y esa elección es más importante que cualquier curso, mentoría o herramienta que puedas encontrar. No es suficiente querer algo. Tienes que volverte la persona que hace que eso suceda. Y esa transformación comienza en el momento en que eliges actuar. Aunque no tengas todas las respuestas, porque nunca las vas a tener. Lo que sí puedes tener es el coraje de dar el siguiente paso sin pedir permiso. Todo movimiento que nace de tu visión es una orden directa al universo. Estás diciendo, estoy listo, quiero más, voy por ello. Pero si no haces nada, estás enviando otra orden. No confío, no me creo capaz, mejor me quedo donde estoy. Y así, todo permanece igual. El universo no responde a palabras bonitas. Responde a vibración clara, a decisiones contundentes, a pasos firmes. Por eso, cuando tú te alineas con lo que deseas y actúas en consecuencia, las piezas empiezan a organizarse sin que tengas que forzarlas. Es como si abrieras una compuerta que antes no sabías que existía. Tú no puedes quedarte en la espera eterna de cuando todo esté bien, entonces me lanzo. Porque eso es solo otra forma de autosabotaje. Lo que cambia tu destino es cuando haces algo, aunque no te sientas listo. Porque en ese instante te estás convirtiendo en alguien nuevo, alguien que ya no necesita seguridad para avanzar, sino decisión. ¿Y sabes qué pasa cuando decides con esa fuerza? Que los recursos aparecen, las personas correctas llegan, las ideas se aclaran. No porque sea magia,
sino porque ya no estás girando en círculos internos. Estás enviando una señal clara. Estás diciendo, ya me cansé de solo imaginarlo, ahora lo voy a construir. Tú no estás aquí para seguir ensayando tu vida, estás aquí para escribirla en presente. Acción alineada no significa que todo salga perfecto. Significa que lo haces desde un nivel de conciencia que no acepta excusas, que te importa más avanzar que complacer al miedo. Así que, cada vez que sientas esa incomodidad que te empuja a hacer algo que nunca has hecho, no la reprimas. Esa incomodidad es la señal, es la invitación, es el puente. Y cruzarlo es lo que te diferencia del resto, porque no basta con entender lo que quieres. Tienes que convertirlo en una decisión. Una que se respalde con hechos, no solo con ideas. Una que construya tu nueva realidad desde hoy. Te han entrenado para buscar respuestas escondidas, como si el éxito estuviera en algún código encriptado solo para genios o iniciados. Pero lo más valioso siempre estuvo frente a tus ojos, a plena vista. Solo que no lo reconociste porque no se presentaba envuelto en oro ni con una flecha luminosa apuntando. Estaba disfrazado de simple. La información que transforma tu vida rara vez grita. No tiene efectos especiales ni viene acompañada de fuegos artificiales. Se presenta como una conversación casual, un video que casi ignoras, un libro que alguien mencionó de pasada, una decisión que evitaste por parecer poco importante. Y sin embargo, ahí estaba el mapa. El conocimiento que más vale no es el que todos celebran, es el que pocos aplican. Porque no se trata de acumular datos, sino de saber identificar lo que realmente importa. ¿Cuántas veces leíste algo que tenía poder para cambiar tu vida, pero lo descartaste porque no tenía el envoltorio correcto? Tal vez pensaste, esto ya lo sé, pero no lo habías puesto en práctica. No sabías lo que sabías. Quienes están por multiplicar su riqueza no tienen una fórmula secreta guardada en una caja fuerte. Lo que tienen es una agudeza entrenada para detectar valor donde otros ven rutina. Saben que los detalles que marcan diferencia suelen estar en lugares comunes. Y por eso, mientras otros siguen buscando algo nuevo cada semana, ellos profundizan en lo que ya funciona. No necesitas más información. Necesitas identificar la que ya tienes y aún no usas. Es como tener una mina de oro en el patio trasero y vivir pidiendo prestado. Te pasas la vida saltando de una cosa a otra, esperando que algo te salve, sin darte cuenta de que las piezas ya estaban sobre la mesa, solo faltaba el orden. La diferencia no la hace el que sabe más, sino el que lee mejor. No libros, la realidad, el contexto, las señales. El que entiende por qué una tendencia está creciendo antes de que todos hablen de ella. El que se anticipa, el que conecta puntos que otros ni ven. Eso no requiere suerte, requiere atención. Y atención no es estar saturado de estímulos, es estar presente. Es preguntarte, ¿por qué esto aparece justo ahora? ¿Qué conexión tiene con lo que ya sabes? ¿Cómo podrías aplicarlo aunque no venga en un curso con certificado? Porque te aseguro algo, lo que vas a necesitar para llegar a tu siguiente nivel, ya lo viste antes. La pregunta es si lo notaste. Hay información escondida en una conversación, en una experiencia que no entendiste del todo, en ese negocio que rechazaste por miedo, en la historia de alguien que ya recorrió el camino. Todo lo que buscas tiene una pista que ya se te mostró, solo que no estabas listo para verla con claridad. Cuando cambias el filtro con el que observas, ves lo que siempre estuvo ahí con una nitidez que antes parecía imposible. Y de pronto, ese consejo que antes ignoraste se vuelve relevante. Esa estrategia que descartaste se vuelve obvia. Esa conexión que parecía casual se transforma en la llave que abre otra puerta. Hay gente que paga miles por cursos que no aplica, y hay otros que toman una sola idea y la convierten en un imperio. ¿Cuál es la diferencia? La capacidad de extraer valor, de ir más allá del titular, de no quedarse esperando a que algo venga a salvarte, sino de escarbar donde nadie más está buscando, porque justo ahí es donde aparece la oportunidad real. Tú no necesitas volverte adicto a las novedades, necesitas obsesionarte con identificar lo valioso, porque cuando entiendes lo esencial, todo lo demás se vuelve ruido. Y tú no estás aquí para seguir confundido entre el ruido, estás aquí para usar tu capacidad de enfoque como un láser que corta capas de confusión hasta llegar al núcleo. Quien domina su entorno no es quien sabe todo,
sino quien sabe qué mirar. Y esa habilidad se desarrolla. No tienes que nacer con ella, tienes que decidir activarla. Empezar a mirar cada situación con preguntas más inteligentes. ¿Qué hay aquí que no estoy viendo? ¿Cómo puedo aplicar esto aunque parezca pequeño? ¿Qué pasa si esta pieza incompleta encaja con algo que tengo guardado desde hace años? El conocimiento valioso suele estar oculto entre capas de contenido irrelevante. Por eso la mayoría lo pasa por alto, porque exige pausa, exige observar sin ansiedad, exige que te preguntes para qué estás escuchando lo que escuchas. Si lo haces por hábito o por dirección, si consumes o si construyes, esa es otra diferencia clave. Hay quienes consumen información para distraerse y hay quienes la usan como material de construcción. Tú decides en qué lado estás, porque todo lo que ves puede ser ruido o estructura. Todo depende de si lo ves con hambre o con prisa, con intención o con costumbre. Cuando eliges ver la vida como una colección de claves escondidas en lo cotidiano, te vuelves alguien que detecta caminos antes que otros siquiera sospechen que existen. Y no porque seas más listo, sino porque estás más atento, porque estás más despierto, porque ya no subestimas lo que parece pequeño. Esa es la mirada que están usando quienes están a punto de multiplicar su riqueza. No buscan el gran hallazgo, buscan lo útil, lo accionable, lo que pueden poner en marcha sin tener que esperar a que todo sea perfecto. Y por eso van un paso adelante, porque mientras otros siguen buscando respuestas espectaculares, tú ya sabes que la clave está en aprender a ver con otros ojos lo que siempre estuvo frente a ti. Y esa habilidad, si decides afilarla, se convierte en tu ventaja más poderosa. Tú no construyes riqueza solo con ideas brillantes, tampoco con toneladas de información, lo haces con energía. No la que se mide en calorías, sino la que proyectas cuando entras a un lugar, la que se siente cuando hablas, la que se nota cuando decides. Esa es la energía que genera resultados. Atrae personas, cierra negocios, abre puertas que parecían cerradas con candado. Y esa energía no nace del entusiasmo fingido ni del esfuerzo por parecer positivo. Nace de cómo vives, de cómo te hablas a ti mismo cuando nadie te escucha, de los espacios que permites que te rodeen, de los pensamientos que repites en bucle sin cuestionar. Porque sí, todo eso tiene peso. Todo eso te carga o te apaga. ¿Nunca has notado que hay personas que, sin decir mucho, transmiten seguridad? No necesitan impresionar, solo están centradas. Eso es energía enfocada. Y lo mejor es que no es un don exclusivo. Es una disciplina, se entrena. Tú puedes hacerlo. Pero para eso tienes que eliminar todo lo que filtra, drena o diluye tu fuerza personal. ¿Y qué drena tu energía más que cualquier otra cosa? El drama, la queja, las conversaciones que no llevan a nada, los vínculos que solo saben hablar de problemas, de limitaciones, de lo mal que está todo. Cada vez que participas en esa dinámica, estás perdiendo potencia. Y cada vez que pierdes potencia, te alejas de tu capacidad de crear. Quien protege su energía no lo hace porque sea sensible, lo hace porque es estratégico, porque entiende que sin claridad interna, cualquier oportunidad termina saboteada. Porque sabe que no es suficiente estar ocupado. Hay que estar conectado con lo que estás haciendo. Si no, solo estás girando sobre tu propio eje. Tú no puedes construir un nuevo nivel de vida si tu energía está siendo consumida por todo lo que no suma. No puedes atraer relaciones poderosas si vives rodeado de vínculos desgastados que te jalan hacia abajo. No puedes sostener un negocio en expansión si tu sistema está saturado de pendientes sin resolver. La energía que no usas a tu favor se convierte en ruido. ¿Te cuesta tomar decisiones rápidas? Probablemente estás rodeado de demasiado estímulo, demasiada opinión ajena, demasiada confusión emocional. Tu energía no está enfocada, está dispersa. Y cuando todo está encendido al mismo tiempo, no se avanza, se quema el sistema. Necesitas diseñar tu entorno para que juegue a tu favor. No me refiero solo al espacio físico. Me refiero a tu agenda, a tu rutina mental, a tus límites personales. ¿A qué le estás diciendo sí que en realidad es un no disfrazado? ¿A cuántas cosas te comprometes por no incomodar a otros cuando el precio es desalinearte tú? No hay crecimiento sostenible sin gestión energética.
puedes tener la mejor estrategia del mundo, pero si llegas agotado, desconectado emocionalmente, drenado, no importa, no lo vas a sostener, porque lo que estás construyendo exige presencia. Y la presencia solo se activa cuando tu energía está limpia, firme y dirigida. ¿Y cómo la limpias? Decidiendo, cortando con lo que ya no va, dejando de alimentar ciclos que ya cumplieron su propósito. Salir del modo víctima, soltar el apego al conflicto, bajarle el volumen a esa voz interna que quiere resolver todo desde el control. La energía se limpia con coraje. Y una vez que limpias, enfocas. Pones tu atención donde realmente quieres que crezca algo. No en el miedo, no en la duda, no en la comparación. En la visión, en tu versión expandida, en lo que ya sabes que te está llamando y que por alguna razón sigues posponiendo. Cuando tu energía se alinea, empiezas a notar algo curioso. Cosas que antes costaban trabajo fluyen con más facilidad. La gente te responde distinto. Tu intuición se afina. Las decisiones pesan menos. No es suerte, es coherencia energética. Y claro, esto exige responsabilidad, porque ya no puedes echarle la culpa a factores externos. Si te levantas agotado sin razón física, es hora de revisar con qué estás conviviendo, qué pensamientos te están drenando, qué hábitos se disfrazan de normales pero te restan capacidad, qué rutinas te desconectan de lo que realmente importa. No tienes que convertirte en un monje, solo tienes que ser selectivo. ¿Tu espacio nutre o contamina? ¿Tus conversaciones se elevan o dispersan? ¿Lo que consumes alimenta tu enfoque o solo entretiene tu distracción? Porque sí, todo eso importa. Todo eso entra a tu campo energético y empieza a decidir por ti. Y esto no se trata de vivir aislado, sino de elegir mejor. Tú no estás para agradar a todo el mundo, estás para vivir con dirección. Y la dirección exige energía firme. El dinero, la expansión, las oportunidades grandes, todas esas cosas tienen su propia frecuencia. Y si tú estás vibrando en duda, en confusión o en agotamiento emocional, simplemente no se van a quedar. No porque no seas capaz, sino porque no hay espacio disponible. Tu energía es como una frecuencia de radio. Lo que recibes depende del canal que estás transmitiendo. Si tu señal está llena de interferencias, no importa cuánto quieras algo, no va a llegar de forma clara. Pero cuando limpias la señal, todo empieza a encajar. Tú no necesitas esforzarte más. Necesitas canalizar mejor. En vez de gastar energía en intentar controlarlo todo, empieza a invertirla en volverte magnético para lo que deseas. Eso no se hace desde la ansiedad, se hace desde el enfoque. Y tú tienes la capacidad de entrenarlo, pero tienes que tomar el mando, decidir qué permites, qué eliminas y hacia dónde vas a dirigir tu energía a partir de este momento. La razón por la que muchos no llegan a donde quieren no tiene nada que ver con capacidad, oportunidades o talento. El problema es identidad. Siguen actuando como la versión anterior de sí mismos, como si no se dieran cuenta de que lo que tienen hoy es un reflejo exacto de quién creen que son. Y ese reflejo no cambia hasta que tú decides transformarlo desde el núcleo. No eres tus hábitos, no eres tu pasado, no eres lo que otros piensan. Eres la suma de lo que eliges creer sobre ti. Repetido en voz baja todos los días. Esa es tu identidad. Y mientras sigas repitiendo la historia del "todavía no estoy listo, me falta, algún día", te vas a quedar viviendo una realidad que ya se siente incómoda, pero que no te atreves a soltar. El salto real no está en aprender más, sino en convertirte en otra persona. No una versión maquillada de ti, una completamente nueva. Y no se trata de fingir, se trata de alinearte. Porque cuando tu forma de pensar, hablar, decidir y actuar corresponde con quien realmente quieres ser, el cambio no se detiene, se vuelve inevitable. Identidad no es algo que se encuentra, es algo que se elige, es una construcción diaria. Está en cómo te levantas, en cómo te presentas, en cómo respondes cuando las cosas no salen como esperas. Es un sistema. Y si no lo actualizas, por más que hagas cursos, afirmaciones o estrategias nuevas, todo va a sentirse forzado porque seguirás operando desde el mismo yo limitado que busca validación externa para avanzar. ¿Y cuál es el punto de inflexión? Cuando decides que ya no puedes darte el lujo de seguir siendo quien has sido.
Ese momento en el que te das cuenta de que seguir bajándole el volumen a tu grandeza solo para encajar ya no es una opción. Cuando lo ordinario empieza a sentirse como una traición silenciosa a tu potencial. No necesitas permiso para convertirte en la versión de ti que sí genera riqueza, impacto y poder real. Solo necesitas una decisión brutalmente honesta. ¿Vas a seguir justificando quién fuiste o vas a actuar desde quien sabes que puedes llegar a ser? El cambio no empieza cuando las cosas mejoran. Empieza cuando te cansas de repetir el mismo guión. Ese que te mantiene siendo funcional pero no extraordinario. Ese que suena racional, lógico, aceptado, pero que en el fondo te limita. Tú puedes verte como alguien que aún no tiene lo suficiente, o puedes vivir como alguien que ya se está comportando con visión, con carácter, con enfoque. Porque nadie te va a tomar en serio si tú sigues cargando una identidad que ya no representa lo que quieres construir. ¿Quieres atraer oportunidades más grandes? Entonces tienes que presentarte como alguien que ya opera en ese nivel. No después, no cuando el entorno cambie, no cuando los demás te reconozcan. Hoy,